Vale, hoy vamos a ver algo que puede ser de un cierto interés para algunas personas, que es el cómo calcular el número pi con técnicas de computación cuántica. Que sí, es como matar moscas a cañonazos, pero nos puede servir para familiarizarnos con este tipo de técnicas y pues ver que hay alguna aplicación, aunque sea puramente académica. Vale, entonces vamos a calcular el valor clásico de pi de toda la vida, que definimos pues como una cierta constante que nos relaciona el radio de una circunferencia con su perímetro, siguiendo pues esta fórmula que sabemos desde primaria. Vale, entonces lo que vamos a usar va a ser un paquete llamado Qiskit de Python, que nos permite trabajar con circuitos cuánticos, y vamos a seguir la referencia de este paper de aquí, que está público en Archive o en Archive, como lo pronunciáis. Y bueno, también cabe destacar que vamos a usar el entorno de Google Colab en un Jupyter Notebook. Entonces, esto nos servirá sobre todo para ir viendo cómo van saliendo los resultados poco a poco, y pues también para ir siguiendo la explicación de cómo funciona esto. Vale, entonces con esto pues podemos empezar. Lo que tenemos que hacer pues es seguir todas estas reglas que nos van poniendo en este paper y pues que vamos a ir explicando poco a poco. Voy a explicar sobre este entorno, sobre Google Colab, entonces pues explicaré algunas cosas que hay que hacer también. Lo primero que haremos será instalar pues los paquetes necesarios para usar Qiskit y demás. Entonces vamos a poner este código de aquí. Esto lo único para lo que sirve es para que no nos salga un mensaje largo de narices diciéndonos todo lo que se está instalando. Y bueno, después vamos a instalar Qiskit, PyLatex Inc. y pues vamos a poner este de Qiskit Visualization para visualizar las cosas de una forma más o menos bonita. Y después de esto, después de ejecutarlo, pues ya lo tendremos todo instalado. Existe la posibilidad de que si tenéis algún error en esto, simplemente tengáis que reiniciar el entorno de ejecución aquí. Y ya estaría, ya podríais hacerlo. Así no tenéis que tener nada instalado en el ordenador y lo único que necesitáis es una cuenta de Google. También podéis simplemente entrar en el link que os voy a poner en el vídeo, en la descripción del vídeo, y pues ahí ir manoseando todo esto. Aunque es bastante recomendable que lo vayáis ejecutando en orden y sobre todo que lo copiéis en algún repositorio vuestro o lo descarguéis en vuestro ordenador haciendo los cambios pertinentes y así pues podéis usarlo bien. Vale, ahora dejamos de enrollarnos y vamos a ello. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser importar todas estas librerías, que son la de Qiskit, y dentro de Qiskit tendremos que importar manualmente estas cositas de aquí y esto de acá. Y después pues vamos a importar NumPy, Matplotlib y SciPy y Statistics al final, simplemente para mirar resultados finales. Vale, entonces, ¿cuál es la base de toda esta técnica? La base de toda esta técnica es simplemente, vamos a coger un estado 0 inicial y lo vamos a rotar alrededor del eje Y un cierto ángulo. Y eso lo vamos a hacer pues con esta operación de aquí, donde esto es la matriz de Pauli, y las matrices de Pauli que conocemos de toda la vida podéis buscarlas en Wikipedia, en internet, están en cualquier lado. Vale, entonces ejecutamos esta rotación sobre el estado y vamos a ver cuál es la probabilidad después, al medir este estado
rotado, pues cuál es la probabilidad de que obtengamos o 0 o 1. Entonces lo que tenemos que hacer es proyectar este estado final, que es el estado rotado, en el estado que vamos a medir, en este caso el 0, y hacer el módulo al cuadrado. Y si hacemos las cuentas, pues obtenemos simplemente que esto obviamente va a ser 0 porque son estados ortonormales y simplemente tendremos el coseno al cuadrado. Para medir el estado 1, pues tendremos el seno al cuadrado y como vemos la probabilidad está normalizada. Vale. Entonces aquí es donde entra todo el meollo. Esto es una función trigonométrica y las funciones trigonométricas tienen que ver con el valor de pi. Entonces vamos a usar esa propiedad pues para hacer mediciones y ver cuál viene a ser el máximo o el mínimo de esta función y cómo se va comportando. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser crear el circuito. Solo vamos a necesitar un qubit, o sea, un canal cuántico y un canal clásico, en el cual almacenaremos la medición. Entonces haremos un quantum register de n qubits, que en este caso es 1, y un classical register con solo un canal. Y haremos el circuito cuántico de estos dos. Y lo podemos dibujar y vemos que sería de esta forma. Vale. Entonces, para simular este proceso, pues vamos a tener que meter la matriz de rotación Y con un cierto ángulo, que se implementa de esta forma. Y bueno, si por ejemplo queremos ponerlo en 3,14, pues vamos a tener esto de aquí. Ponemos la matriz U con un menos por aquí y ya estaría. Y después pues tenemos que medir desde el canal cuántico al canal clásico, que es lo que podemos ver aquí. Vale. Entonces ahora pues necesitamos hacerlo para varios valores de t. Entonces lo que vamos a hacer va a ser definir el circuito cuántico y copiarlo, o sea, hacer un bucle para todos los valores de t que vamos a querer usar. Y vamos a copiarlo en una lista de circuitos. Seguramente hay formas más eficientes de hacerlo, pero esta es bastante clara. Entonces vamos a copiar el circuito, el número de iteraciones de veces, que aquí definimos por ejemplo 100, y definimos también un rango de valores que va a tener este ángulo que vamos a usar. Y va a ser de este estilo. Que esto es simplemente pues un linspace que nos viene a decir que empezamos en este valor, acabamos en este valor y tenemos n iteraciones, número de valores. Creamos la lista de circuitos cuánticos vacía y en este bucle vamos copiando el circuito y vamos aplicando una puerta U con el valor de t correspondiente para ir haciendo las rotaciones, básicamente. Y ponemos la medición. Y esto lo vamos haciendo para cada uno de estos que vamos creando. Vale, entonces ya tenemos todos los circuitos. Ahora lo que vamos a hacer es medir. Entonces primero lo vamos a hacer con un simulador. Entonces cogemos el QASM Simulator y este será pues nuestro backend y ponemos pues un número de shots. En este caso vamos a poner 8000 porque son bastantes para esta primera prueba que vamos a hacer. Y vamos a hacer una lista de cuentas. En esta lista de cuentas vamos a almacenar el número de cuentas que tengamos pues para cada tipo de eventos.
O sea, para cada una de nuestras simulaciones girando un cierto ángulo. Entonces, otra vez hacemos el bucle de siempre para cada uno de estos ángulos y vamos a hacer un job que va a ser ejecutar nuestro circuito cuántico, en este caso nuestro circuito cuántico barra baja, este barra baja es nuestro índice, con un backend que es el simulador que hemos definido antes, el Quasum Simulator, y un número de shots que es estos 8000. Y en la lista de cuentas cogemos el resultado de job y le pedimos las cuentas. Las cuentas van a ser un diccionario, pero lo vamos a coger ya así porque nos sirve, si usamos esta función, pues nos sirve para ya plotear el número de cuentas para cada estado. Aquí, por ejemplo, vemos que el 46% son ceros y el 53%, bueno, el 54% son unos. Y si fuésemos cambiando el valor que hay aquí dentro, pues iríamos viendo los diferentes histogramas que salen de ir cambiando el ángulo más o menos. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es decir, vale, lo que vamos a hacer es plotear cada una de las cuentas. ¿Para qué valor? Para el valor de 1. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que con un cierto ángulo nos salga el valor 1 al medir? Y para eso lo único que vamos a hacer es ir a nuestra cuenta. Aquí lo único que decimos es, en la lista de cuentas, ve cogiendo cada uno de los diccionarios que tiene dentro. Esto lo pongo porque hay algunos casos, estos de aquí, en los cuales no se mide nunca 1. Entonces, claro, ahí lo que se necesita es poner este else para decir, si no hay ningún 1 en el diccionario, es que no se ha medido 1 en ningún momento. Vale. Y simplemente pues que coja el número de cuentas, que es este elemento del diccionario, y lo divida entre el número de shots, y así obtenga pues la probabilidad. Y aquí definimos pues la figura, que vemos que tiene un aspecto parecido, al menos, a la función seno al cuadrado, lo cual pues nos da una buena esperanza de ello. Y efectivamente se ve que alrededor del 3 con algo está el máximo, que es donde está el máximo de la función seno. Vale, ahora lo que podemos hacer es coger esta función, que en realidad es simplemente un conjunto de números, es una lista, y vamos a decir, vale, ¿cuál es el máximo de cuentas? O sea, ¿cuál es el máximo de probabilidad? Es este. Entonces, dime dónde se encuentra ese máximo dentro de la lista. Y ese índice, pues lo vamos a meter dentro de la lista de ángulos. Y así vamos a obtener, pues, el ángulo que genera este máximo. Que en este caso es 3,138, que es ya bastante parecido al número pi. Pero claro, esto es solo una medición. Lo que podríamos hacer es hacer un montonazo más de experimentos de este estilo, en plan, hacer toda esta distribución varias veces y después pues sacar una especie de promedio de los valores de pi que obtengamos de cada uno. Vale, esto en principio suena bastante claro. Lo único que al igual no ha sonado claro de antes es por qué, si aquí ponemos phi, estoy definiendo todo el rato t. Y es porque, claro, en el paper te explican que claro, tú esta rotación no la generas de una forma, plan, lo hago porque sí, no. Lo que tienes que hacer
es poner tu sistema dentro de un... O sea, tienes un sistema con un hamiltoniano y lo tienes que hacer evolucionar durante un cierto tiempo. Y ese tiempo es el que es equivalente, digamos, a este ángulo. O sea, ese tiempo define el ángulo. Y hemos ajustado las cosas de forma tal que, en este caso, sí, el tiempo sea el ángulo. Bueno, más bien, no es exactamente eso, porque este factor, un medio, desaparece, pero son proporcionales. Todo da bien si hacéis las cuentas y demás. Vale. Y si leéis el paper, pues con tranquilidad. Entonces, ahora que tenemos todo esto, pues decimos, vale, voy a hacer una función ya, pues que me lo calcule todo sin tener que correr un montón de celdas. Entonces hacemos esta función que te pide, vale, qué simulador quieres usar, el número de shots, número de ángulos que quieres mirar, cuál es el rango, tu código de IBM, si quieres correrlo en IBM. Esto entonces solo se tiene que tocar en el caso de que quieras correrlo en IBM, si no, está inicializado a none y por tanto usará este simulador. Pero si ponéis vuestro código de IBM, pues pasará del simulador y directamente lo correrá en IBM. Y tenemos aquí también plot, por si no queremos graficar un montonazo de cosas que va a haber por el medio. Vale, entonces este es el código. Lo primero, creamos el circuito, hacemos lo de definir todos los ángulos, hacemos las listas y creamos los circuitos para cada uno de los ángulos. Y si tenemos, o sea, si no tenemos ningún código de IBM puesto, lo simulamos con el simulador. Y si lo tenemos puesto, nos va a importar las librerías necesarias para usarlo de IBM. Y lo que hará primero será coger la cuenta, darle, digamos, activarla, cargarla y después, pues, cogerá el provider y ahí cogerá el backend que esté más libre con esta función listBusy. Y así es como conseguiréis tener que esperar menos tiempo, aunque al igual os coge alguno que no es tan eficiente. Si queréis alguno concreto, pues tendréis que ir aquí al código y cambiarlo. Y también tendremos pues el mismo código de antes. Cuando ya tengamos el backend, simplemente vamos a simular. Y bueno, ya con eso lo que vamos a hacer va a ser esto de aquí. Vamos a hacer pues el análisis del número de cuentas y demás, el índice para ver cuál es el tiempo y las figuras en el caso de que hayamos activado el plot. Y aquí lo ejecutamos y vemos la figura y vemos el ángulo máximo. Vale, entonces podemos ejecutarlo, por ejemplo, 10 veces, almacenar todos los pis que obtengamos y pues calcular la media y la desviación típica. Y aquí, por ser un simulador, pues vemos que no hay variación. Entonces obtenemos este valor, que, bueno, está bien. Vale, entonces ahora aparte vamos a hacer un análisis fino. ¿Y qué queremos decir con un análisis fino? Pues claro, no nos llega solo con decir, vale, es el máximo. Tenemos que pues, ser un poquito más precisos si queremos más precisión en el número. Porque a menos de que tengamos infinitos puntos en este intervalo, pues no funcionará debidamente. El máximo vale, pero tienes un número discreto de intervalos, entonces tendrías que interpolar y usar diferentes técnicas, que es lo que vamos a hacer.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vale, tenemos que ajustar a esta función, que va a ser una generalización de nuestro seno al cuadrado de t. Y la función es esta. Ahora bien, os preguntaréis, ¿por qué estamos ajustando a esto en vez de ajustar a lo que estábamos usando antes? Porque vamos a tener pues algunos problemas de escala por usar un sistema real, un ordenador real, y puede que tengamos un offset también, y también tengamos un offset en el ángulo inicial, y también pues problemas en la escala de nuestros ángulos. Entonces vamos a poner pues estos 4 grados de libertad que vamos a ir restringiendo para poder paliar todos estos problemas. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser ajustar a esta función en vez de a esta función. ¿Por qué? Porque si intentáis ajustar a esta función vais a tener muchos más problemas que a esta. Es por métodos computacionales. O sea, los métodos numéricos matemáticos te dicen mejora esto que a esto. Y bueno, una cosa que podemos hacer al principio, que no es necesaria y tampoco lo proponen en el paper, es básicamente hacer un ajuste a esta función. Un ajuste pues con curve fit. Perfectamente. Hacemos un ajuste con curve fit y obtenemos pues estos valores y demás que son bastante razonables. Te dicen que es bastante parecido a la realidad. O sea, que estos puntos obtenidos con el simulador se parecen bastante a una función que es de las que estamos buscando. Que como vemos aquí, pues al reducir el k cuadrado, pues podemos ver que es un buen ajuste. Pero ahora vamos a hacerlo pues por el método que nos dicen en el paper. En el paper nos dicen, vale, lo primero tienes que reescalar. ¿Y cómo tenemos que reescalar? Pues lo que tenemos que hacer es coger estos parámetros, unos parámetros iniciales, que van a ser 1, el mínimo de la función, que si es un seno al cuadrado, pues debería ser 0, pero puede que no sea 0. Entonces, esto es lo que tendremos que bajar la función. Y el máximo debería ser 1, pero puede que no sea 1, puede que sea más o menos que 1. Entonces le quitamos este escalón y esto pues va a ser lo que tengamos que usar para reescalar la función. Vemos que esto es bastante parecido a 1 y esto es bastante parecido a 0. Entonces lo que obtenemos es esto de aquí. Como podemos ver, esto simplemente es un factor que nos dice cuán alta de más es nuestra distribución y esto es cuán arriba o abajo de más está. Entonces, reescalamos, esto es una primera estimación, y ahora pues escogemos los tiempos, unos tiempos concretos en los cuales esta distribución valga aproximadamente un medio. ¿Por qué aproximadamente un medio? Porque nos va a servir más o menos para estimar algunas ciertas cosas que vamos a ver posteriormente. Y además lo queremos coger de forma simétrica. También, ¿por qué concretamente un medio? Porque una función como el seno tiene su punto de inflexión en el un medio. Entonces, claro, si tenemos un medio ahí, pues lo que va a pasar es que en esa región es más lineal, como podemos ver aquí. Entonces, si interpolamos los puntos, que es lo que vamos a tener que hacer para obtener el valor de un medio, pues esta es la región en la que es más seguro decir que tu función de distribución se parece a una recta. Entonces, por eso vamos a coger el un medio, que es, digamos, el punto de inflexión. Vale. Y ahora
pues volvemos a reescalar. Simplemente vamos a hacer unos promedios que podemos ver aquí, que esto es básicamente los promedios de nuestra función de distribución reescalada en los tiempos que estén cerca de aquí y los que estén cerca de aquí y los que estén cerca de aquí en un cierto parámetro delta. ¿Por qué? Porque habíamos visto antes que beta significaba el escalón sobre el que estaba la distribución. Entonces vamos a decir, a ver, la distribución también tiene pues una cierta dispersión. Entonces aquí deberíamos coger más un promedio que simplemente coger el mínimo. Entonces vamos a promediar en una zona pequeña y vamos a hacer lo mismo para la parte de arriba, para tener una mejor estimación de cuál es el máximo y cuál es el mínimo de la función. Y bueno, esto lo vamos a hacer en este código de aquí, que simplemente hace tal cual lo que tenemos aquí puesto. Y vemos que otra vez pues son valores muy cercanos a 1 y 0 respectivamente. Entonces, vamos a reescalar las cuentas otra vez, como vimos antes, y ahora vamos a obtener los tiempos de una forma más, digamos, precisa. Y lo que vamos a hacer ahora es que cada uno por separado vamos a coger los tiempos que se distancien en menos de 0,5 de estos. O sea, del T1 primero y después del T2. Que vendrían a ser pues estas regiones. Más o menos desde aquí hasta aquí. Todos estos tiempos. ¿Por qué? Porque esta región la puedes considerar más o menos como una recta, por lo que dijimos del punto de inflexión. Y vamos a hacer lo mismo también pues para el segundo tiempo. Entonces con eso vamos a poder aproximar nuestra distribución en esa región por esta recta de aquí. Y vamos a obtener estos parámetros gamma y k. Así vamos a poder decir, vale, entonces ahora que tengo esto interpolado como una recta, pues vamos a hacer, bueno, no es interpolado, es una regresión lineal. De hecho lo hacemos con esta función de aquí. Entonces vamos a decir, vale, ahora sí que quiero el punto donde esto sea 0,5. O sea, donde la probabilidad sea un medio de verdad, de verdad. Entonces lo igualamos y simplemente aplicamos esta operación, que es despejar. Y esto lo hacemos para el T1 y para el T2. Obviamente estos gammas, el gamma y el K, van a ser diferentes para cada uno de los T's. Entonces tendremos que hacer uno y otro de forma diferente. Y esto es lo que tenemos aquí implementado y volvemos a representar y vemos pues que la figura es bastante parecida a antes, o sea, a lo de antes, porque esto es simplemente un ajuste muy muy fino. Y bueno, ahora tenemos que hacer la integral de todo esto. ¿Por qué? Porque vamos a tener que dividir entre la integral de la función de distribución menos un medio. Que esto pues debería ser aproximadamente 1. O algo así, más o menos. Entonces, claro, esto lo explican, este punto lo explican en más detalle en el paper, podéis mirarlo. Pero básicamente tendremos que dividir entre esta integral, entre este tiempo y este tiempo de la función de distribución. Vale, entonces inicializamos la variable de donde vamos a ir sumando todo. Hacemos una interpolación de todos estos puntos que tenemos por aquí. Y simplemente pues hacemos la suma por un método de integración de simplemente trapecios. Podríamos usar otras técnicas como Simpson y demás, pero creo que era Simpson. Podríamos usar otras técnicas
mejores, usar parábolas, usar otros métodos, pero debido al número de puntos que vamos a estar manejando aquí, pues tampoco ganaríamos mucha precisión, también teniendo en cuenta las bastante enormes imprecisiones que tienen los propios ordenadores cuánticos. Vale, entonces, hecho esto, lo que tenemos al final es que aplicar esta operación, que es simplemente coger el tiempo 2 menos el tiempo 1 y dividirlo entre esta integral, y eso nos debería dar pi. Todos los cálculos están hechos con más detalle en el paper. Y pues vamos a obtener, en este caso, pues el 3,14, que ya es algo bastante bueno. Ya hemos visto que simplemente haciendo un pequeño cambio de análisis, pues podemos obtener un valor más preciso. Vale, entonces vamos a meter todo esto que hemos hecho en una función que va a ser esta de aquí. Y finalmente, pues vamos a hacer un análisis de resultados finales, que va a ser repetir esto mismo pues varias veces, como hicimos antes, simplemente con el cálculo básico de pi. Entonces, en esto lo que vamos a hacer va a ser coger la función que nos devuelva la lista de tiempos, las cuentas y el tiempo máximo, lo que antes llamábamos simplemente pi, y aplicarle la función que nos hace todo este análisis final, y todo eso almacenarlo en una lista de pi, ya que esta lo único que nos va a sacar al final es el valor que sería de pi. Y finalmente pues hacemos un promedio y nos da pues este valor de pi, que bueno, está bastante bien. Y ahora pues lo que hacemos es correrlo en IBM. Aquí pondríamos el código de IBM que tengamos y pues ejecutamos lo mismo. Ponemos menos comparadores, ¿por qué? Porque, a ver, yo creo que a la gente de IBM no le haría mucha gracia que les mandaseis tantísimas cosas de golpe. Y al igual tendríais que esperar mucho. Yo tuve que ejecutarlo durante 20 minutos, precisamente un día en el que nadie estaba usando uno de los ordenadores, lo cual fue una suerte increíble. Y obtengo como valor final de pi este de aquí con esta desviación típica, lo cual podemos verlo como un éxito rotundo, ya que este valor pues está dentro de... O sea, el valor de pi real está dentro de la desviación típica de esta distribución. Y aunque los propios ordenadores de IBM tengan bastante error dentro de su simulación y dentro de lo que hacen, dentro del circuito y tal, nosotros lo primero, hemos usado un circuito tan sencillo como este. En plan, una puerta y un medidor, y ya está. Y además hemos hecho bastantes temas de estadística y bastantes temas de corregir todos los posibles errores que tenga nuestro ordenador. Y además no hemos tenido los problemas que tuvieron en este paper, porque en este paper te mencionan en las gráficas que ellos tuvieron algunos problemas de calibración que hizo que tuvieran que tirar pues algunos datos. Entonces podemos decir, vale, pues nuestro resultado final es maravilloso y magnífico. Y bueno, pues obviamente tendrá métodos para mejorarse, entonces por eso os dejo en el link, o sea, en la descripción del vídeo os dejo el link de este Google Colab para que lo podáis mirar, trabajar y hacerle todas las cosas que queráis. Y si veis alguna forma de mejorarlo, me lo comentáis, me lo ponéis en los comentarios, o me enviáis un correo o lo que sea, y pues más es más. Entonces hasta aquí sería
todo con respecto a esto. Ya veis que es pues un método aplicado en el cual podemos ver que estas cosas sirven pues un poquito para algo. Aunque esto sea puramente académico y por diversión más que otra cosa, pero se podrían calcular también cosas interesantes pues con estas técnicas. Así que nos vemos en futuros cursos.